Hola chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a resolver algunos algoritmos. Antes que nada, pues ya este concepto de lo que son los algoritmos ya se apoyan ustedes en lo que son los materiales anteriormente proporcionados. Bien, un algoritmo básicamente es la secuencia de pasos u operaciones para resolver un problema. Por ahí hicieron algoritmos de la vida cotidiana. Y debemos de tomar en cuenta también lo que hemos manejado en sistemas de información. Por ejemplo, los componentes de un sistema de información apegados a lo que es el software cumple con algunos elementos como son la entrada, el proceso y la salida. Bien, un algoritmo, un programa parte básicamente de ese principio, lo que sería cumplir con estas tres etapas. Bien, analizamos el primer problema, que son: elabora un algoritmo que permita realizar la suma de dos números. Voy a dividirlo en tres partes, que son el pseudocódigo o falso código, proceso o análisis y diagrama de flujo. En primer lugar, voy a tomar en cuenta el proceso o el análisis. Vamos a apoyarnos aquí de un cuadro de texto. Bien, en el proceso voy a sumar dos números. Si se acuerdan, en matemáticas, cuando les dejan calcular un área, usted por lo general escribe área es igual a base por la altura. ¿Sale? Esta es la estructura básica de una fórmula que sería para calcular el área, por ejemplo, de un cuadrado o un rectángulo. En este caso voy a realizar los mismos pasos, que sería una fórmula para realizar la operación de dos números. En este caso me pide solamente la suma, por lo tanto voy a utilizar suma es igual y dos variables que son x más y. Yo puedo utilizar cualquier letra, A, B o D, E. Yo puedo utilizar cualquier tipo de letras para realizar la suma. Bien, ya tenemos acá mi primer análisis, que sería mi fórmula. Cuando hablamos de las etapas que debe cumplir un algoritmo, en la entrada básicamente son los datos que desconozco. El proceso es la operación que se va a realizar. En este caso los datos que desconozco son x y y. La operación que se va a realizar es la suma. Y el tercer paso, la tercera etapa, es la salida. Es decir, ¿qué acabé de calcular? Bueno, acabé de calcular la suma. Por ejemplo, en una tienda de autoservicios, cuando usted compra dos productos, que es apegado a este ejemplo, si usted va a una tienda de autoservicio y compra dos productos, la cajera lo que hace es tomar esos dos productos y pasarlos por un lector de código de barras, es decir, está leyendo el costo de cada producto. Ese es el primer proceso, la entrada de datos. ¿Y qué es lo que va a leer? El costo del primer producto, que sería X, y el costo del segundo producto, que sería Y. Esa es la entrada básicamente. Posteriormente, dentro de la computadora de la cajera se realiza el proceso, la operación, que sería la suma. Cuando la cajera presiona Enter, se lleva a cabo en fracciones de segundos o milisegundos lo que es la operación de suma. Suma el producto 1 con el producto número 2. Lo almacena en una variable, por ahí ya se les proporcionó en el material lo que es una variable y una constante en programación. Tenemos lo que es la variable, ahí se almacena la operación. Y posteriormente la tercera etapa, que sería la salida. La salida es mostrarle al usuario la operación el resultado de ese proceso. Así, por ejemplo, en una tienda de autoservicio, cuando pasan los dos productos, que es la entrada, al presionar Enter realiza la operación y envía el resultado a la pantalla. Por ahí les muestra en una pantallita ese resultado. Esa es la salida que básicamente muestra el programa al usuario. El usuario en este caso sería la cajera. Bien, se está realizando la operación. ¿Cómo resolvemos nosotros nuestro algoritmo? En este caso, por ahí también en las etapas del algoritmo, los elementos, se indicaba que debería contar con un inicio. Vamos a utilizar lo que es el pseudocódigo o falso código. El falso código nos indica a nosotros que podemos utilizar lo que son las palabras. Por ahí ya hicieron unos algoritmos de la vida cotidiana, en donde vamos a estar utilizando palabras para identificar nuestro algoritmo o la secuencia de pasos. Bien, por ahí vamos a utilizar primero la palabra inicio. Todo algoritmo inicia con la palabra inicio. Vamos a dejar unos espacios
para respetar la sangría como efectos de que no nos vaya a confundir posteriormente la lectura de nuestro algoritmo. Bien, tenemos que vamos a realizar lo que es la entrada de datos. ¿Qué datos desconozco? ¿Qué datos va a ingresar el usuario? Si se acuerdan, la cajera pasa por el lector de código de barras los dos productos. ¿Y dónde los almacenamos? En X y Y. Por lo tanto, esos son las variables que voy a leer yo en mi programa, que son leer X y leer Y. Posteriormente viene la siguiente etapa, que es el proceso. En este caso ya lo tenemos aquí. Acabo de realizar mi fórmula. Ese es mi proceso. ¿Qué quiero que haga el programa? Quiero que realice una suma. ¿Qué es lo que va a sumar? Va a sumar los productos que acabo de leer. Importante. Estoy utilizando las palabras claves X y Y. Si yo escribo en leer X y leer Y, forzosamente en mi proceso tengo que utilizar X y Y. Si yo escribiera producto 1, escrito la palabra producto 1 y escribo producto 2, es obligatorio que aquí en mi proceso utilice las mismas palabras que estoy escribiendo en mi lectura. Así quedaría como leer igual a producto 1 más producto 2. En este caso, como escribí X y Y, estoy utilizando X y Y. El proceso entonces es la suma, la operación que va a realizar el programa. Suma es igual a X más Y. Y la tercera etapa, bueno, básicamente es la salida de datos. ¿Qué es lo que voy a mostrar al usuario? Cuando el cajero o la persona que está capturando los datos presiona Enter, ¿qué es lo que debe mostrar el programa? El resultado. Muestra la salida de datos. En este caso voy a utilizar la palabra imprimir, es decir, le estoy indicando que imprima en su pantalla del cajero la palabra, perdón, el resultado. ¿Qué es lo que acabé de calcular? Acabo de calcular suma, por aquí me pasé en palabras, ok, aquí está. Bien, acabo de calcular lo que fue suma, por lo tanto imprimo el resultado que fue la operación suma. Esto va a hacer que se muestre no la palabra, sino el contenido de mi variable. Es decir, esta suma, esta palabra o variable acaba de calcular la operación de dos valores y me va a imprimir el resultado. Por último, mi algoritmo termina con la palabra fin. Analizando un poquito nuevamente este pseudocódigo, tenemos que es un inicio, son palabras claves, debe tener un inicio y un fin, un algoritmo como pseudocódigo. Palabra clave leer, que me indica la lectura de datos, que son X y Y. El proceso, que es la suma, es igual a X más Y. Y por último, la salida de datos, que es la operación o lo que acaba de calcular. Es decir, el contenido de suma se imprime y se muestra al usuario. Bien, esa es la parte de lo que es el pseudocódigo o falso código. Aunque es a pesar escrito en palabras, debe de llevar una estructura al momento de escribirse. Vamos a hacer ahora el diagrama de flujo. Para esto me voy a apoyar ya de un diagrama hecho. Aquí está. Ya lo realicé para que por cuestión de tiempos sea un poquito más sencillo. Bien, aquí tenemos que en óvalo se escribe el inicio y el fin. Por lo tanto, son los que va indicando que mi algoritmo comienza y dónde termina. Y aquí tenemos las tres etapas de mi algoritmo, que son la entrada de datos, que es mediante este símbolo. ¿Y qué fue lo que yo leí? Aquí está en mi pseudocódigo, escribí yo leer X y leer Y. Por lo tanto, voy a utilizar este objeto, este símbolo, para escribir la lectura. Cuando se dibuja o se realiza este objeto, pues se indica que es una lectura. ¿Y qué es lo que voy a escribir? Lo que son la lectura de datos. ¿Qué es lo que se está leyendo en mi algoritmo? X y Y. Por lo tanto, lo que se escribe dentro de este objeto sería X y Y. Posteriormente sigue el siguiente elemento, que es suma. En este caso, la suma o mi operación, que son suma es igual a X más Y. Se utiliza el siguiente objeto, que es un rectángulo. Este objeto me indica que es un proceso, se va a llevar a cabo una operación y dentro solamente escribo lo que es la operación que estoy realizando. Suma es igual a X más Y. Y por último, el símbolo que me representa la impresión de datos o salida de datos sería este objeto. Ese objeto me representa lo que es una hoja de impresión y por lo tanto adentro solamente voy a escribir la variable a imprimir, que sería suma.
Bien chicos, esta es la forma de resolver un algoritmo, es un poco sencillo, pero vamos a continuar con más ejercicios. Continuamos.